Prepárate para un viaje épico en el que desentrañaremos una de las historias más emocionantes y apasionantes de la Biblia, la batalla de David contra el gigante Goliat. Esta historia está llena de coraje, fe y un enfrentamiento de proporciones épicas que hasta los niños pueden entender. ¿Quién era Goliat? Goliat es quizá el gigante más famoso de la historia, mencionado en la Biblia como campeón del campamento filisteo. Era un guerrero gigantesco, con una altura de al menos 9 pies y 9 pulgadas, unos 3 metros. Imagina la imponente estatura de este gigante con su reluciente armadura de bronce, armado con un enorme escudo y una temible lanza. La historia de Goliat comienza cuando desafía a los ejércitos de Israel, proponiéndoles una batalla por poderes. Él, como campeón de los filisteos, reta a cualquier hombre de Israel a enfrentarse a él en combate singular. Si Goliat ganaba, los israelitas se convertirían en esclavos de los filisteos, y si ganaba el representante de Israel, los filisteos se rendirían. Increíblemente, durante 40 días, Goliat apareció cada mañana y cada tarde, lanzando su aterrador desafío. Imagínense el miedo que esto causó en las filas israelitas. El joven pastor llamado David, mientras tanto, en Belén, había un joven pastor llamado David. Estaba cuidando las ovejas de su padre, muy lejos del campo de batalla. David no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ya que era demasiado joven para el servicio militar. Sin embargo, estaba a punto de ser llamado a una misión que cambiaría el curso de la historia. David y el desafío de Goliat. Un día, el padre de David lo envió a llevar provisiones a sus hermanos mayores, que estaban en el ejército del rey Saúl. Cuando David llegó al campamento israelita y oyó los rugidos desafiantes de Goliat, su valor y su fe se despertaron de inmediato. David se dio cuenta de que no podía permitir que aquel gigante blasfemara contra el Dios de Israel. Se ofreció a enfrentarse a Goliat, pero el rey Saúl estaba preocupado. Después de todo, David no era más que un joven pastor sin experiencia en combate. Sin embargo, David tenía una fe inquebrantable y contó cómo, mientras cuidaba de sus ovejas, se había enfrentado y derrotado a leones y osos con sus propias manos. Creía que Dios le protegería del mismo modo. La batalla épica. David rechazó la armadura y las armas de Saúl, prefiriendo su honda, una herramienta que dominaba. Con 5 piedras lisas de un arroyo, David se enfrentó a Goliat. Mientras Goliat se burlaba de él, David proclamó su confianza en Dios y lanzó una piedra que dio de lleno en la frente de Goliat. El gigante cayó, y David corrió a cortarle la cabeza, demostrando así su completa victoria. Lecciones de valor y fe. La historia de David y Goliat nos enseña que, por grandes que sean nuestros desafíos, con fe y valor podemos superarlos. Aunque David era joven y parecía desamparado, confió en Dios y se enfrentó al gigante con determinación. Esta historia es un recordatorio de que Dios está de nuestro lado en las batallas de la vida, por desalentadoras que parezcan. El impacto de la victoria de David. Cuando David derrotó a Goliat con una piedra y una honda, la noticia se extendió rápidamente por el campamento. Los israelitas, que se habían mostrado aprensivos ante la amenaza de Goliat, adquirieron de repente nuevo valor y confianza. Vieron que Dios estaba de su parte y que la fe y el valor podían superar incluso los mayores desafíos. David y la importancia de la humildad. Una de las lecciones más poderosas de la historia de David y Goliat es la importancia de la humildad. David era solo un joven pastor sin entrenamiento militar formal, pero su fe en Dios y su voluntad de enfrentarse a un gigante como Goliat solo con una honda demuestran su humildad y confianza en Dios. Esta humildad le convirtió en uno de los mayores líderes de la historia de Israel. El legado de David. Tras su victoria sobre Goliat, David siguió desempeñando un papel importante en la historia de Israel. Llegó a ser un rey muy querido y recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Su linaje conduciría finalmente al nacimiento de Jesucristo, el Mesías, que también se enfrentaría a gigantes espirituales para traer la salvación a la humanidad. Aplicación a la vida moderna. La historia de David y Goliat no es solo un relato antiguo, sino que tiene una relevancia intemporal. Nos enseña que, por difíciles que parezcan las circunstancias, con fe, valor y confianza en Dios podemos superar obstáculos aparentemente insuperables. Es una historia que inspira a la gente a afrontar sus propias batallas con determinación y fe. La historia de David y Goliat es una lección de valor,
fe y humildad que resuena a través de las generaciones. Es una historia que nos recuerda que, independientemente del tamaño de los retos a los que nos enfrentemos, con Dios a nuestro lado y una fe inquebrantable, podemos hacer frente incluso a los gigantes de nuestras vidas. Vea el vídeo completo para vivir esta inspiradora historia en todo su esplendor y aprenda cómo el valor y la fe pueden convertir cualquier adversidad en triunfo. Incluso los niños pueden sentirse inspirados por esta historia de valentía y confianza en Dios.